Adrián Oliva, en una semana bastante agitada, el aniversario de Tarija, y bueno, usted tiene bastantes actividades en su agenda, así que nos ha dado un pequeño espacio para hablar de Tarija, de la actualidad a próximos días de celebrar un 15 de abril. Este es su cuarto año ya como gobernador. ¿Cómo evalúa este cuarto año? Quizás, no sé si el penúltimo o el último celebración como gobernador. ¿Nos podría decir si ha alcanzado el reto que usted se propuso, que es la reactivación económica en el departamento? Bueno, te diría que este es un año en el que estamos cosechando los frutos, los resultados de un trabajo muy intenso. Nos ha tocado llegar a un gobierno departamental en el que habían demasiados problemas y nos ha tocado enfrentar un contexto económico completamente adverso. O sea, fuera de heredar muchas obligaciones, enfrentar un contexto económico adverso. Sin embargo, después de 4 años hemos logrado ordenar las cuentas, ordenar la casa, hemos logrado superar los momentos más críticos que ha enfrentado el departamento en los últimos 15 años, desde el punto de vista económico y financiero. Nos ha tocado trabajar además para poder proponerle a Tarija un modelo que no dependa de la renta petrolera y tratar de generar condiciones económicas no solo para superar la crisis, sino para asegurar un desarrollo en el futuro que sea sostenido y que no vuelva a tropezar con circunstancias como las que hemos vivido en el pasado. Yo diría que la reactivación económica es un compromiso de todos. La economía es una responsabilidad del gobierno nacional, pero como gobierno departamental considero que hemos dado pasos importantes y hemos aportado primero a un proceso de recuperación de Tarija que también se refleja en los datos de la economía. Hemos aportado a darle a Tarija un rumbo, a poder superar grandes problemas estructurales que habíamos heredado, y yo diría a encaminarnos hacia un proceso de desarrollo que se asiente en la diversificación de la economía. ¿Nos puede mencionar algunos datos que demuestre esto que usted menciona, los resultados positivos que ha ido teniendo este plan de reactivación económica? A ver, para que sigamos hablando de economía, el año 2014 el crecimiento del Producto Interno Bruto del departamento estaba en alrededor del 11%. Ha ido cayendo el 2015 y el 2016 al menos 6%. Imagínate caer desde el 11 a menos 6. Estamos hablando de cerca de 17 a 18 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto del departamento de Tarija. Y desde el 2016 para adelante hemos ido recuperando progresivamente esta situación, superando esta situación, pasando del menos 6% al menos 4, al menos 2, y yo espero que los datos de este año nos permitan por lo menos estar empatados y que el crecimiento del departamento no sea negativo, pero además que la tendencia del crecimiento sea a futuro una tendencia positiva. Lo interesante es que no solo, además, anclada en los ingresos del gas, en la renta petrolera o la obra pública, sino en otros sectores de la economía del departamento, como la agroindustria, el turismo, el comercio, que permitan a Tarija tener la posibilidad de crecer de manera sostenida y de no depender de los ingresos del gas. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Nunca más tenemos que poner todos los huevos en una sola canasta. Eso le pasó a Tarija y eso es lo que ha provocado una situación tan crítica que hemos enfrentado y que la estamos superando. Pero no la vamos a superar para volver a cometer los mismos errores. Tenemos que aprender
del pasado, porque no vamos a volver a vivir una época de bonanza económica por los ingresos del gas como la que se ha tenido en 2012, 2013, 2014. Entonces, ¿usted cree que sí es real este concepto de que de que Tarija sí puede vivir no dependiendo netamente de las regalías? ¿Y a qué sectores se podría apuntar que nos pueden ayudar a salir de esta dependencia? Nosotros, yo te diría algo más, no tenemos alternativas. Tarija debe vivir de otros ingresos que no dependan del gas. No es una opción, no es que vamos a elegir o vivir del gas o vivir de otros ingresos, no. Debemos vivir de otros ingresos, no debemos depender del gas. Todo lo que podamos recibir por concepto de regalías, por renta petrolera, es bienvenido. Pero no podemos asentar el desarrollo del departamento pensando en la renta petrolera. La renta petrolera es volátil, depende de factores externos. Es una renta que puede crecer de manera desmesurada como ha sucedido o caer también de manera desmesurada como ha sucedido en el pasado. El departamento además está demostrando que con sectores como la agroindustria, que hoy generan un movimiento económico que supera solo en la cadena de uvas, vinos y singanis los 150 millones de dólares, o el turismo, que está generando no solo un crecimiento importante en el propio sector, sino que está generando un aporte importante a la economía del departamento, que tiene un valor muy grande, que es la capacidad de poder repartir el dinero que se genera en muchas manos, o el comercio, o el transporte, actividades que pueden tener condiciones a futuro muy importantes y que hacen del departamento un departamento que puede mirar con optimismo al futuro. Vamos a plantear nosotros en los próximos días algunos proyectos que son de interés departamental y yo diría nacional, que están encaminados además a fortalecer un modelo de desarrollo más allá del gas. Vamos a hablar de todo menos de gas. Y no porque nosotros menospreciemos el valor o la importancia que tiene el gas, sino porque no podemos depender del gas. Y mientras más rápidamente superemos esa dependencia, no solo económica, sino esa dependencia que tenemos desde el punto de vista político, vamos a poder avanzar como departamento. ¿Qué me alienta a mí? Hay un consenso generalizado sobre lo que estamos hablando ahora. Hay además un consenso generalizado sobre que hay que construir un nuevo modelo que lo hemos propuesto a través de un proyecto de ley que es el de las alianzas público-privadas para atraer otras inversiones al departamento, para desarrollar otros sectores de la economía del departamento sin depender de la obra pública, sin depender de los recursos de la renta, sin estar aferrados a una sola fuente de ingresos como ha sucedido en el pasado. Queríamos resolver todo con la plata del gas. Ha pasado la plata y han quedado los problemas. Ha pasado la plata y muchas personas han quedado frustradas porque no han encontrado en el gas la solución que se prometía, que se prometió a la población, al conjunto del departamento y que obviamente debe ser una lección y debe enseñarnos que fue un camino equivocado el que se siguió en el pasado. Ahora, una autonomía más completa, si se quiere decir, ayudaría a este proceso porque, por ejemplo, Tarija tal vez podría recibir ingresos del cobro de los peajes, digamos, ¿no? Sin embargo, esta plata se va a La Paz y se ve pocos beneficios aquí. Así es, pero además, Tarija tiene que pensar en proyectos de carácter estratégico. Estamos pensando en la energía, pero estamos pensando en las energías alternativas. ¿Por qué tenemos que aferrarnos solo a una fuente de energías tradicionales, no renovables, cuando podemos como departamento dar el salto y generar grandes inversiones para la producción de energía alternativa, de energía además amigable con el medio ambiente, que genere no solo ingresos al departamento, sino que contribuya al país en los compromisos que tiene a nivel internacional? ¿Por qué no pensamos en la integración del departamento? No solo la integración vial, ¿por qué no pensamos en la integración ferroviaria? ¿Por qué no vamos a conectar los dos corredores oriente y occidente?
¿Por qué no pensamos que Tarija sea un territorio, un espacio en el que se desarrollen servicios para poder vincular los mercados de Sao Paulo con Buenos Aires, para vincular los mercados del Brasil con el principal puerto de exportación de Chile, que es el puerto de Mejillones, que no está en el norte del país, está de Chile, perdón, en el norte de Bolivia, está más cercano al sur de Bolivia, está en el norte de Chile, cercano al sur de Bolivia. Nos genera, es una condición extraordinaria, una ventaja como región. Hay un corredor bioceánico que se está desarrollando entre Brasil, Argentina y Chile, que va a pasar a escasos 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, de los límites departamentales. ¿Por qué no pensar en que nosotros constituyamos una alternativa para que ese corredor pueda en determinada época del año ser empleado por una ruta que ingrese a Bolivia, que no nos excluya? Entonces hay demasiados temas en los que tenemos que discutir y para eso la autonomía es fundamental, pero también para eso el aporte del gobierno es fundamental, porque lo que tenemos que hacer es pensar en el desarrollo del sur del país para generar un nuevo polo de desarrollo que se complemente con Oriente y con Occidente. Entonces tenemos grandes oportunidades. Lo que no hace la política lo está haciendo la geografía. Esta región de América del Sur se va a desarrollar de manera inexorable y Tarija tiene condiciones para ser parte de ese desarrollo. Y lo único que necesitamos es que la política acompañe a la geografía y no perjudique, que no ponga trabas a las iniciativas que se van a desarrollar. Ahora usted menciona como una de las iniciativas para salir de la dependencia del gas esta ley de alianza público-privada. Sin embargo, esta norma ha quedado como estancada ya bastante tiempo en el ente legislativo. ¿Esta situación no lo frustra de poder seguir avanzando en este plan de querer salir de la dependencia del gas? Yo creo que la Asamblea tiene que revisar cuáles han sido sus errores y sus aciertos. Los errores probablemente son muchos, yo no me voy a detener en eso. Los aciertos, la aprobación de leyes como la ley de becas para los jóvenes, la ley de los líderes del Bicentenario, que se ha trabajado con el concurso de las universidades. Un acierto ha sido aprobar la ley del Fondo Oportunidad, y yo diría que un gran acierto para cerrar esta legislatura debería ser aprobar la ley de las APPs. El gobierno de Bolivia va camino a desarrollar ese modelo, porque no hay Estado que pueda financiarlo todo, porque hay oportunidades económicas muy grandes para atraer inversiones, tecnología y para desarrollar sectores que hoy no están siendo impulsados. A ver, para nosotros la ley de APPs es tan importante como para Santa Cruz la decisión de desarrollar la agroindustria, de desarrollar la cadena de exportación de la soya, de incrementar el ámbito de producción, las áreas de producción, el incorporar otro tipo de tecnologías. Es vital para el desarrollo del departamento. Y si eso logra comprender la Asamblea, creo que vamos a dar un paso muy grande en torno a la construcción de un nuevo modelo. Ahora, hay cosas que frustran, pero nuestra gestión no ha sido fácil, nunca fue fácil. Cuando yo llegué, y pongo siempre el ejemplo, el concepto que yo tenía era una carrera de velocidad, ¿no? Yo quería hacer todo y rápido. En el camino nos hemos encontrado con que habían problemas y que había que tener resistencia, era una carrera de resistencia. ¿No? Había que ir solucionando paso a paso, uno a uno los problemas y avanzando, probablemente no al ritmo que hubiéramos querido. Y en algunos casos la carrera de resistencia se ha vuelto de obstáculos, porque en vez de que tengamos el apoyo de aquellos que deberían ayudar, muchos ponían obstáculos, ponían piedras en el camino. Pero hemos avanzado, Natalia. Y eso quiere decir que cuando hay voluntad política, cuando hay decisión, no hay poder que se oponga o que pueda resistir o que pueda frenar las iniciativas que se están tomando. Lo triste es que después de que pasan las cosas recién nos damos cuenta de los perjuicios. Si hubiéramos aprobado esa ley hace un año, hoy estuviéramos hablando ya
del desarrollo de varios emprendimientos. Entonces, yo creo que hay que mirar el departamento por encima de las diferencias, que tenemos aspectos en los que vamos a confrontarnos, pero hay otros en los que deberíamos estar por encima de las diferencias. Hay temas en los cuales debería haber un consenso y ese consenso se debería reflejar políticamente en la actuación de la Asamblea Legislativa, de otras autoridades que comprendan la necesidad de pensar Tarija y de actuar en función a Tarija y no a intereses particulares. Ahora, dentro del espacio de lo que ha sido el pacto fiscal, ya quedaría como que descartado poder implementar estas iniciativas porque hemos visto que no ha habido mucho apoyo a las propuestas que ha presentado regiones como Tarija, como Santa Cruz, y bueno, tengo entendido de que Tarija ya no ha participado de las últimas reuniones por el mismo hecho de que les han cerrado las puertas como las propuestas que han llevado. Yo creo que uno de los grandes errores que ha cometido el gobierno ha sido frenar el pacto fiscal. Hay problemas que uno los puede ignorar, pero existen. Hay conflictos que uno los puede postergar, pero en algún momento se van a manifestar. Hay decisiones que uno las puede aplazar, pero en algún momento las tiene que tomar. Y si no las toma, el propio gobierno puede ser víctima de la negligencia, víctima de sus propios errores. El pacto fiscal no tiene que ver con la confrontación entre posiciones ideológicas, no tiene que ver con la disputa política. El pacto fiscal tiene que ver con el modelo de Estado que hemos construido. Es la consecuencia natural del modelo de Estado que tenemos. Tarde o temprano se va a dar con este o con otro gobierno. Y cuidado que sea una de las razones por las que haya otro gobierno, porque este no haya interpretado la necesidad de avanzar. Es el mismo caso de la descentralización administrativa en la década de los 80 y los 90, de la participación popular y la municipalización del país. Era un proceso inevitable. Y aquellos que la propusieron finalmente fueron en su momento los que lograron provocar un cambio que ha sobrevivido en el tiempo a la política misma, a los liderazgos, a los partidos, porque hay decisiones que van más allá de las coyunturas. Entonces, se les puede aplazar, pero en algún momento se van a dar. Se va a dar, ¿te crees que se va a dar el pacto fiscal? Sí. ¿Y Tarija va a mantener la misma postura que ha ido llevando hasta ahora? La podríamos mejorar. La idea es que aprendamos también de las experiencias, de lo que estamos haciendo, pero está claro que el concepto es el mismo. Si las responsabilidades están en las regiones, la plata no puede estar en el nivel central. No podemos tener a un presidente entregando obras municipales, entregando proyectos que son responsabilidad de otras autoridades. No porque querramos, claro, no porque querramos además excluirlo al presidente de los espacios de la política, porque quisiéramos que el presidente esté atendiendo otro tipo de prioridades que tiene el país. A mí me gustaría que, por ejemplo, el presidente llegara a Tarija a hablar del corredor bioceánico, a reunirse para hablar de la integración ferroviaria, para hablar de el desarrollo de proyectos energéticos, para hablar de los grandes problemas de Tarija, para estar discutiendo sobre demandas muy particulares. Y eso no hace Estado. Eso lo puede hacer perfectamente el municipio, el gobierno departamental, lo pueden hacer otras autoridades. Entonces, necesitamos un gobierno que piense en los grandes problemas del país y que lo piense en el momento en el que se necesita enfrentar cada uno de los desafíos. Si hace 10 años hubiéramos pensado en renovar las reservas de gas y de petróleo, hoy no estaríamos pagando multas al Brasil o estuviéramos negociando contratos que
perjudican al Estado con la Argentina. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque después de 13 años nos hemos dado cuenta que había que reponer, había que volver a sembrar para cosechar, que nos habíamos gastado toda la plata de la cosecha y habíamos acabado con todo el sembradío. Entonces, necesitamos pensar en el futuro y las autoridades nacionales tienen una gran responsabilidad y el pacto es parte de eso. Es pensar en un país en el que cada uno asuma una parte de la responsabilidad y las tareas fundamentales. Yo celebro que, por ejemplo, hoy hablemos de salud, pero también cuestiono que lo hagamos después de 13 años. Nos hemos despertado y nos hemos dado cuenta que no hay hospitales, que no están equipados los que hay, que no hay enfermeras, que no hay médicos, que no hay medicamentos, que hacía falta un seguro, que la población tiene problemas. No, hace 13 años los tenía, hace 20 años los tenía, pero hace 13 años nos gobierna un partido. Entonces, creo que hay que mirar el país en otra perspectiva y hay que empezar también a resolver temas que los podemos aplazar, como la salud, pero que tarde o temprano terminan siendo una agenda. Qué pena que sea una agenda electoral, qué lindo sería que sea una agenda de Estado, ¿no? Que además nos convoquemos todos. A ver, Tarija tiene un seguro, usted tiene, gobernador, algo que decir, hay algo que aportar, hay algo que aprender, hay algo que decir, mucho, poco, bueno, malo. A mí me preguntaban el otro día en un programa de televisión qué opinaba de la salud en el departamento. Yo no estoy conforme, yo quiero más. Yo quiero que mejoremos la calidad. ¿Qué gano con entregar un carnet a todos los tarijeños y tarijeñas, a los hombres y mujeres que viven en este departamento? O de abrir las puertas de un hospital. Sin ese hospital no hay médicos, no hay enfermeras, no hay medicamentos, no hay infraestructura, no hay equipamiento. ¿Qué gano? Cuando me dicen, ¿usted se va a confrontar con el gobierno? Mi respuesta es no, vamos a pelear por la salud. Si yo pongo uno, que el gobierno ponga uno y hacemos dos. En vez de pelearnos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para mejorar? Ahora, si la discusión es electoral, obviamente, esto va a tener problemas, ¿no? Y creo que va a ser al final un error si es que no se lo encara mirando en perspectiva lo que hay que hacer con temas fundamentales como la salud. Ahora, Tarija también celebra un aniversario con temas muy delicados que se han dado justamente, tal vez por casualidad o intencionalmente, en este tiempo, ¿no? La toma de Antagás en el Chaco, lo que mencionaba hace un momento, querer implementar el SUS, tomando los hospitales que han sido equipados y refaccionados con plata del departamento, y también el tema de Tariquía, ¿no? Que se ha vuelto un tema de la agenda nacional. Y la pregunta quizás más común en las redes, en los medios, en las encuestas, en los sondeos que se hacen, es: ¿con todo esto Tarija realmente tiene algo que celebrar? A ver, voy a partir por el último tema, por Tariquía. En el caso de Tariquía, yo no termino de comprender cuál es la insistencia de parte de autoridades del gobierno para intervenir en la reserva, pero además para hacerlo por la fuerza, cuando hay un rechazo no solo de los comunarios, sino de la población. Pero además cuando el gobierno ha perdido la oportunidad de dialogar con las autoridades y con los propios comunarios en el departamento, porque ha faltado la verdad. Natalia, hace años el planteamiento era que se iba a afectar el 0.04% de la reserva, que no íbamos a intervenir en Tariquía, que solo se afectaba un espacio mínimo. Ese era el argumento. Se decía, ¿cuál es la discusión? Estamos haciendo un debate sobre un tema en el que no hay que discutir. La reserva no se va a tocar, es una punta, es un espacio mínimo. Y resulta que ese 0.04% se ha convertido en el 53% del área de la reserva. Ese es el malestar de todos, cuando se dice una cosa y al final se hace toda. Se ha concesionado el 53% de la reserva de Tariquía. El 53% está en manos de las petroleras. Ese es el problema.
no es la puntita, no es solamente el límite, un pedacito de terreno, como se decía. La segunda razón por la que se ha generado molestia. Ustedes recuerdan, en el 2015 se propuso una ley de incentivos para la exploración petrolera. ¿Cuál era el argumento? Nos decían, las autoridades van a invertir $1 y van a recibir 4. Y venían y nos preguntaban, ¿usted quiere invertir $1 para recibir 4? La respuesta era obvia, pues yo no quiero ganar plata. No, yo sí quiero que haya una inversión para que se generen más ingresos. Entonces, invertir $1 tenía sentido si podíamos recuperar $4. Pero resulta que por cada $1 que recibíamos el 2015, hoy recibimos 30 centavos. Hemos reducido a una tercera, a una cuarta parte los ingresos. No hemos multiplicado por 4. Hemos reducido prácticamente en 4 los ingresos. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a encontrarnos con un discurso y una realidad que es totalmente contraria. En esa época nos decían, vamos a trabajar de manera conjunta, vamos a concertar la ley. Y entre gallos y medianoche la terminan aprobando sin el conocimiento de ninguna autoridad que era la directa afectada. Entonces, el gobierno ha perdido la capacidad de diálogo porque ha faltado a la verdad, ha dicho una cosa y hecho otra. Con la ley de incentivos petroleros, con Tariquía. Tú dices algo interesante. Daría la impresión que alguien ha trabajado para que este abril sea un abril en el que se pongan estos temas en agenda, y cualquiera pensaría, la lógica manda, que es la oposición, ¿no?, al gobierno, que no quiere que el gobierno festeje el 15 de abril tranquilo. Pero la primera pregunta es, ¿quién ha mandado a reprimir a días del aniversario de Tarija en Chiquiacá? ¿La oposición al gobierno o el gobierno? ¿Quién ha intervenido en Tagaz a días del aniversario de Tarija? ¿La oposición del gobierno o el gobierno nacional? ¿Quién le ha regalado 200 millones de bolivianos de patrimonio del departamento y del Chaco a yacimiento sin que ponga 1 metro de cañería y sin que ponga un gabinete en el departamento para llevar gas a un domicilio o a una familia? Entonces, daría la impresión que el gobierno se ha generado sus propios problemas y ha generado un ambiente totalmente negativo y ha perjudicado a sus propias autoridades a la hora de llegar al 15 de abril. Y eso debería ser parte de la reflexión del gobierno. Tarija no es un campamento petrolero. Ahora yo escucho a algunas autoridades amenazar y decir, claro, ahora Tarija va a recibir menos ingresos porque no están dejando destruir la reserva, más o menos ese es el discurso oficial. Y si uno le pregunta al pueblo si se quiere destruir la reserva, la respuesta es no. Y no nos van a chantajear con eso, no nos van a condicionar. Yo te hago una pregunta. En La Paz se produce gas, pero en La Paz se construye teleférico, doble vía, ingenio, se invierte miles de millones. ¿Cuál es la diferencia entre La Paz y Tarija como departamento? Hay bolivianos de primera y bolivianos de segunda. Hay lugares de donde solo se tiene que sacar la plata y hay otros donde solo se tiene que invertir la plata. ¿O no nos debería tocar una partecita de eso? Yo recuerdo el 2015 que el vicepresidente llegó a Tarija y dijo, es evidente que van a haber menos ingresos en las gobernaciones y alcaldías. Ese fue su planteamiento. Pero vamos a sustituir eso con más ingresos del gobierno nacional. Ese era el argumento. Hablaban de cerca de 10.000 millones de dólares en inversión, que iba a ser una inversión extraordinaria. Un poco era, a ver, ustedes, señores del departamento, sí, van a administrar menos, pero aquí estamos nosotros para apoyarlos. No se preocupen, ustedes no van a manejar la plata, pero la plata va a llegar al departamento. Y todo el mundo aplaudía. Al final a nadie le importa quién distribuye, quién dispone de la plata, lo
importantes que hay, inversiones. Han pasado 4 años y la construcción de una planta petroquímica en el Chaco ha terminado en un estudio. Nos han entregado, no una planta petroquímica, no 2.000 millones de inversión, un estudio. La construcción de la doble vía Yacuiba-Villamontes ha terminado en otro estudio. No hay doble vía. No es que han construido, no han gastado 200 millones de dólares, no. La doble vía está en Oruro, están construyendo otra en Cochabamba, otra en Santa Cruz. Aquí hay un estudio. Hay un tercer estudio que han mandado a hacer para la construcción de la planta de tratamiento de aguas en la ciudad de Tarija. El presidente vino y dijo, voy a poner 30 millones de dólares. No, no hay 30 millones de dólares, hay un estudio. La presa Carrizal. Han mandado a hacer otro estudio. No, no hay una presa para regar 90.000 hectáreas, hay un estudio. Entonces, en 4 años no han sustituido las inversiones del departamento con otras. Nos han entregado 4, 5, 6 estudios. Entonces, el gobierno no ha cumplido con Tarija. Y eso obviamente genera una discusión, genera una interpelación, genera un malestar de parte de la población, de todas las autoridades. Nosotros no necesitamos decir nada. El pueblo es el que se está manifestando porque hay malestar. Entonces, yo creo que este espacio debería servir para que el gobierno reflexione. El presidente debería llegar a Tarija. Debería venir el 15 de abril. También somos parte de Bolivia. Sería bueno que él venga, que comparta, que hable de estos temas. Proponer no es ofender. Hay temas en los que tenemos que dialogar. Y le haría mucho bien al gobierno el que los podamos discutir y no ignorar, como el pacto fiscal. Tarde o temprano van a aparecer los temas en agenda, van a ser parte de la discusión o van a tener un desenlace como Tariquía. Si hace 4 años se hubiera hablado con la verdad, se hubieran planteado las cosas, no se hubiera tenido que entrar por la fuerza, no hubieran tenido que hacer lo que han hecho, porque finalmente la población hubiera tomado la decisión. Hoy es tarde. ¿Qué le van a consultar a aquellos que han ido a agredir? ¿Qué van a consultar a aquellos que han ido a engañar? Ahora van a ir a preguntarles si quieren que haya o no explotación o exploración petrolera. Hay errores que lamentablemente ya no pueden revertirse y que los tiene que asumir el gobierno. Antes de cerrar el tema de Tariquía, un tema que creo que vale la pena su aclaración. ¿En algún momento usted apoyó la idea de que se ingrese a Tariquía? En algún momento se planteó que la intervención iba a afectar un área mínima y que además cualquier acción se iba a hacer sobre la base de la consulta previa. Entonces, si a mí me dicen, oiga, usted está discutiendo sobre algo que no corresponde porque solo el 0,004% del área va a ser afectada, en realidad no hay una afectación, pero además vamos a cumplir con la consulta, vamos a hacer todo el trabajo. Obviamente ese no era un tema que debería haber generado una gran polémica. La polémica se genera por el engaño, por faltar a la verdad, por decir una cosa y hacer otra. Y yo en ese momento cambio radicalmente mi discurso porque encuentro la misma similitud con el caso de Tariquía como con la ley de incentivos. ¿En qué ha terminado la ley de incentivos? Se han llevado de la plata de Tarija para yacimientos, se la han llevado para La Paz. En eso ha terminado. ¿Y cuál era el planteamiento original? No, señores, por cada dólar ustedes van a recibir 4. A ver, ¿quieren ganar plata o no quieren ganar plata? A ver, vamos a explorar en el departamento. La afectación es mínima, no intervenimos en el área, ustedes tranquilos, no pasa por eso. Hay que aclarar, no hay un problema. Entonces no era un tema de debate para mí, o sea, era algo que se podía zanjar dialogando con los comunarios, haciendo un trabajo absolutamente transparente. Pasan los años y resulta que el 0,04% se vuelve en el 50% de la reserva. Yo puedo entender que me van a afectar un metro de terreno en mi Chaco, pero que me digan que me van a quitar la mitad de mi Chaco, cambia, ¿no? Yo puedo entender que por
porque se construye una carretera yo tenga que hacer un esfuerzo, que porque se tenga que pensar en el bien común se tenga que hacer un esfuerzo. Pero no me pidan pues que la mitad de mi chaco, la mitad de mi terreno lo tenga que entregar, además a costa de nada. Es una fuente de vida, Tariquía, no tiene que ver con plata, tiene que ver con vida. No es el 0.04, no es la punta, no es un área insignificante. Entonces, yo no tengo en este caso ningún resquemor en reconocer que en su momento había asumido esa postura, pero además la asumí porque la información, porque lo que se dijo, respondía a una realidad totalmente distinta. Y cuando a mí me plantean cómo se iba a actuar, yo en ningún momento he dudado, Natalia, porque este no es un tema que tiene que ver con posicionamiento político, esto tiene que ver con Tarija. Entonces, allí la postura ha sido muy firme, los propios comunarios lo entienden, lo hemos hablado varias veces, y por eso hay en esto creo un consenso de autoridades, de la población, de los propios comunarios, que es fundamental. Ahora, alguna gente ha tratado de utilizar esto políticamente, comenzando por el gobierno. A mí no me consultan para nada, y resulta que en esto mi palabra vale, ¿no? Entonces, bueno, yo lo entiendo, yo entiendo por qué lo hacen, pero me tiene sin cuidado, ¿no? Entiendo cuál es la intención, pero me tiene sin cuidado. Yo no me voy a mover un milímetro, y he sido muy claro en esto, ¿no? Y lo voy a seguir haciendo porque, te repito, esto va más allá de cualquier tema de orden político. Finalmente, gobernador, sus palabras para los ciudadanos en este 15 de abril, un 15 de abril bastante electoralizado, prácticamente ya es una campaña adelantada y bueno, todo esto no sé si afecta o beneficia el aniversario del departamento. Yo creo que hay que primero celebrar nuestra historia, eso es lo más valioso, y segundo, mirar con optimismo el futuro. Paso a paso, Natalia, hemos ido saliendo y superando la crisis, hemos ido recuperando el departamento, hemos ido avanzando. Sé que falta muchísimo por hacer. Yo soy el primero en reconocer que hay una distancia muy grande por recorrer, pero vamos por el camino correcto. Entonces yo creo que el departamento tiene mucho por celebrar. Somos un departamento que se siente orgulloso de sí mismo. Somos un departamento que tiene una historia larga con los gobiernos. Este no es el primero ni el último de los gobiernos con los que Tarija ha tenido problemas. Somos un departamento que está construyendo una visión de desarrollo, un consenso respecto a cómo mirar el futuro, y creo que eso tiene un valor extraordinario. Y somos gente que sabe luchar, que toda su vida ha luchado y ha superado problemas muy grandes. No va a ser la excepción. Así que yo más bien miro con optimismo el futuro.